Patrones de los aspectos. Los aspectos forman patrones habituales entre los que se encuentran los siguientes. En primer lugar, mencionaremos el stellium. Es una concentración de energía. El stellium no es una figura geométrica, sino una acumulación de 3 o más planetas en un mismo signo o casa, y su importancia radica en que concentra una enorme cantidad de energía psíquica en un área específica de la vida o en un tipo de experiencia concreta, generando una especie de hiperfoco que define la personalidad de manera muy clara. La persona tiende a vivir desde ese lugar, a interpretar la realidad a través de ese filtro y a repetir constantemente las mismas dinámicas, lo que puede traducirse tanto en talento especializado como en fijación o dificultad para salir de ese patrón. Es en esencia una intensificación de la experiencia donde lo que ocurre en esa zona no pasa desapercibido ni se diluye, sino que se vuelve central y dominante. La T cuadrada es un conflicto dinámico que obliga a actuar. Se construye a partir de una oposición que ya genera una tensión polar a la que se suma un tercer planeta que forma cuadratura con ambos extremos. Este sería el tercer planeta y estas son dos cuadraturas que forman un ángulo con los dos extremos de la oposición. Esta configuración no permite la pasividad, ya que la persona siente internamente una especie de empuje continuo, una incomodidad que exige acción, decisión y movimiento. Psicológicamente se vive como un conflicto recurrente que parece repetirse en distintos ámbitos de la vida, pero en realidad es el motor principal de desarrollo porque obliga a enfrentarse a uno mismo y a tomar decisiones que generan evolución. El planeta focal actúa como punto de descarga de toda esa tensión, convirtiéndose en el lugar donde la persona reacciona, se expresa y eventualmente aprende a canalizar la energía de forma más consciente. El motivo por el que se denomina T cuadrada es este. Se forma una T entre la oposición y el planeta intermedio con el que ambos extremos forman cuadratura. El gran trígono es el talento natural y es una zona de confort. Se compone de estos tres trígonos que forman un triángulo, el gran trígono. Forman un triángulo perfecto entre tres planetas en signos del mismo elemento, lo que crea un circuito cerrado de energía que fluye sin resistencia, de manera natural y casi automática. Esta fluidez genera una sensación de facilidad, de que las cosas simplemente salen, lo que suele manifestarse como talento innato o habilidades que no requieren demasiado esfuerzo consciente para desplegarse. Sin embargo, precisamente por esa falta de fricción, también puede generar estancamiento, ya que no hay una fuerza que obligue a cuestionar, a salir de la zona de confort o a desarrollar ese potencial más allá de lo básico. Es una energía que fluye, pero que necesita activación externa o conciencia interna para convertirse en algo verdaderamente significativo. La Gran Cruz es tensión estructural muy potente. Aquí tenemos una cruz formada por numerosas oposiciones, tanto en el sentido vertical como en el horizontal de la cruz. Es una de las configuraciones más intensas, ya que implica 4 planetas formando dos oposiciones cruzadas entre sí, generando un sistema de cuadraturas múltiples que crean una presión constante en varias direcciones simultáneamente. A nivel psicológico, esto se traduce en una sensación de estar dividido entre distintas fuerzas internas, de tener múltiples demandas que parecen incompatibles y que obligan a la persona a sostener una tensión continua. Sin embargo, esta misma estructura genera una enorme capacidad de resistencia, de acción y de gestión de situaciones complejas porque la persona se ve obligada a desarrollar recursos para manejar esa intensidad. Es una configuración exigente, pero también profundamente formativa. El YOT es un ajuste constante, es una sensación de dirección. El YOT, escrito Y-O-D, se forma a partir de dos planetas en sextil, creando una figura alargada que parece señalar un punto específico.
Estos son los planetas en sextil. Tenemos al Sol y a Saturno unidos en sextil y dos quincuncios que convergen en un planeta. En este caso es un satélite, el satélite Lilith. A diferencia de las tensiones directas como la cuadratura, el yod genera una incomodidad más sutil, una sensación de desajuste constante que no siempre es fácil de identificar, pero que impulsa a la persona a hacer ajustes continuos. Psicológicamente se vive como una sensación de estar siendo llevado hacia algo, de tener que adaptarse constantemente sin tener del todo claro el porqué. Es una configuración profundamente evolutiva porque obliga a refinar, a recalibrar y a desarrollar una conciencia más fina de uno mismo. La cometa es talento canalizado. La cometa surge cuando a un gran trígono se le añade una oposición que activa uno de sus vértices rompiendo la pasividad del circuito armónico y generando dirección. Esta configuración combina lo mejor de ambos mundos, la fluidez del talento natural, con la tensión necesaria para ponerlo en movimiento. La oposición actúa como eje de orientación, permitiendo que la energía no se quede en potencial, sino que se proyecte hacia un objetivo concreto. Es una de las configuraciones más funcionales porque transforma la facilidad en propósito. El rectángulo místico es equilibrio entre tensión y armonía. El rectángulo místico combina oposiciones, trígonos y sextiles en una figura equilibrada que permite integrar tensión y fluidez de manera simultánea. Aquí tenemos unas cuantas oposiciones, más esta y esta otra, varios grandes trígonos, 2 o 3 en ese sentido, y también tenemos sextiles. Tenemos 4 o 5 sextiles, 6. A diferencia de la Gran Cruz, donde la tensión domina, aquí existe una capacidad natural para compensar los conflictos con recursos armónicos, lo que genera una dinámica más manejable. Psicológicamente se traduce en una persona que puede sostener contradicciones internas sin romperse, encontrando vías de integración que permiten evolucionar sin sentirse desbordado. El boomerang es iot con oposición, es decir, es una activación externa del iot. Recordemos que iod es Y-O-D. Este boomerang, que es el iot señalado en quincuncio, doble quincuncio en amarillo, de él sale de ese mismo vértice una oposición. Mientras que el iot puede vivirse como algo interno y difuso, el boomerang hace que esa tensión se manifieste a través de experiencias concretas, relaciones o situaciones que obliguen a tomar conciencia. Es como si la vida trajera constantemente estímulos que empujan a resolver ese ajuste pendiente. Bien, la doble T cuadrada es complejidad y presión múltiple. La doble T cuadrada implica la coexistencia de dos estructuras de tensión interconectadas, lo que multiplica la intensidad y la complejidad de la experiencia. Aquí tenemos una T cuadrada o múltiples T cuadradas superpuestas. Esto forma otra T cuadrada, esto forma otra T cuadrada y esto forma otra T cuadrada. La persona no solo lidia con un conflicto central, sino con varios focos de presión que se entrelazan generando una dinámica altamente exigente. Sin embargo, también puede dar lugar a una enorme capacidad de acción y adaptación, ya que obliga a desarrollar múltiples estrategias para gestionar la tensión. El hexágono o gran sextil es un equilibrio total en potencia. El gran sextil forma un hexágono perfecto compuesto por 6 planetas en sextil, creando una red de conexiones armónicas extremadamente estable. Esta configuración representa un potencial de integración muy elevado, donde distintas áreas de la personalidad pueden colaborar entre sí sin conflicto. Sin embargo, su principal característica es que necesita activación, ya que por sí sola puede permanecer latente, como una estructura perfectamente diseñada que requiere intención para ponerse en marcha. La estrella de David es integración superior de la energía. La estrella de David es una configuración compleja que combina dos triángulos entrelazados, integrando dinámicas de trígonos y sextiles en una estructura altamente simétrica.
representa un nivel de organización energética muy sofisticado donde distintas dimensiones de la experiencia se conectan de manera coherente. Psicológicamente se asocia con una capacidad de comprensión profunda, de integración de opuestos y de percepción global, aunque también requiere un cierto nivel de conciencia para desplegar todo su potencial. Aparte de la estrella de David que tenemos, dos triángulos, dos grandes trígonos opuestos, uno mirando hacia arriba, otro hacia abajo. ¿Qué otros aspectos o patrones podemos encontrar aquí? Pues aquí encontramos el hexágono con los sextiles. También encontramos la T cuadrada, que son aspectos de conflicto formados entre oposiciones y cuadraturas. ¿Qué más encontramos aquí? Encontramos a Iod porque tenemos dos quincunциos que parten de un mismo vértice. Y también tenemos la cometa, porque de este gran trígono parte una oposición, de este vértice del gran trígono parte también una oposición. Curiosamente, en este caso lo tenemos también en ambos sentidos. De este gran trígono se comparte del mismo vértice una oposición, cuyo extremo forma el vértice del otro gran trígono. Es decir, son dos cometas opuestas, simétricas y opuestas. En esta otra carta podemos ver una Iod, es decir, dos quincunциos que comparten esta conjunción de planetas que son Saturno-Venus. Al mismo tiempo, esta Iod se convierte en un boomerang. ¿Por qué? Porque del vértice de la Iod sale una oposición, en este caso varias oposiciones. ¿Qué otros patrones encontramos en esta carta? Pues un stellium, una acumulación de planetas. Todos estos patrones no son etiquetas ni rasgos, sino formas en las que la energía psíquica se organiza y se mueve, y entenderlos implica ver la carta como un sistema dinámico donde cada figura describe una manera específica de vivir, reaccionar y evolucionar a lo largo del tiempo.